Bueno, y ya para terminar, quiero, quiero hablar, pues este era, digamos, como el tema central de la clase del jueves, que es a partir de este texto, que es Pintura anémica, cuerpo suculento, de Pérez Alaver, eh, del cual les voy a hablar pues en esta presentación, y de esa forma pues en buena medida alcanzamos a completar pues el tema y a dedicarnos al archivo, al tema del archivo la próxima sesión. Una de las cosas que Pérez Alaver señala en relación al arte contemporáneo es que señala que el ingrediente material es necesario para la efectividad real de la causa plásticamente representada, y es pues en buena medida el arte acepta lo que constituye lo somático. En este sentido, es un contexto en el cual las imágenes de los cuerpos, él dice, las imágenes de los cuerpos, por ejemplo, del barroco o del renacimiento, fueron suplantadas por los propios cuerpos o por la referencia a la materia misma. Entonces lo que comienza en la materialidad es un contexto en el que un asunto comienza en la materialidad pictórica y acaba en lo carnal. Eh, una de las cosas que él dice que me parece muy interesante es que él dice el término que hay que tener en cuenta en el arte contemporáneo es que el término arte no solo nombra a una cierta clase de objetos, sino también o sobre todo un tono vital que se proyecta en tal variedad de figuras que ningún principio teórico es capaz de distinguirlo de la vida en su acepción inmediata. En este contexto en particular es importante en el arte contemporáneo, es fundamental tener en cuenta que el artista ocupa el lugar de la obra, que ellos son su propia obra, y por eso vamos a tener un asunto tan fundamental de ese asunto de que el cuerpo va a ser la materia misma. Estamos pues en un contexto donde la pintura, el arte, ya no se puede confundir con la ficción, como sucedía como podría haber sucedido en un periodo anterior. Estamos pues en este contexto del asunto del drama de la sustancia, eh, donde el arte deja de ser un dique que se opera frente al tiempo y a la destrucción, un periodo donde el signo debe ser tenido en cuenta no solo por aquello que designa, sino porque llama la atención sobre sí mismo. Por eso la función semántica redime a la materia. Estamos pues en un contexto de un arte que indaga por la corporalidad de sí misma, por la mundanidad, por la corrupción, por la sustancia, por la presencia. Y lo que me parece importante, chicos, que tengan en cuenta con todo esto es cómo esto configura un nuevo paradigma de lo estético. Eh, Persiste en primera instancia, es lo que me interesa que construyamos, como estamos en un contexto en el cual estamos pasando del paradigma de lo mimético a un nuevo paradigma. Lo que me interesa, aquí voy a decir que persiste una suerte de acción mimética, pero entendamos a qué se refiere esa acción mimética en la actualidad. Persiste una suerte de acción mimética que busca proyectar lo que llamamos unas coordenadas mentales sobre la naturaleza en bruto para hacerla reaparecer en otra escena. Y el resultado es una naturaleza dispuesta. Salaver dice que es hechurada para el reconocimiento, como de acuerdo a unas experiencias relativas con la cultura ambiente, a lo que de otro modo denominaríamos como mundo. Eh,
¿Qué quiere decir eso? Es como un orden o una definición acreditando el mérito del artista, que avala su hacer como una suerte de buen hacer. Entonces, así representada, la naturaleza va a perder como su hipotética brutalidad de principio y adquiere una significación simbólica que la afirma como valor más allá de la semejanza icónica. Entonces, lo importante en este caso, miren que paulatinamente va a ser reconocer el mundo en los signos, reconocer el mundo en lo simbólico. Y en ese orden de ideas, el artista, pues miren que se sigue basando en unas destrezas adquiridas, lo realizado por el artista, siguiendo este camino, eh, que, 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 que solo él reconoce como estéticamente válido. eh, habrá obtenido unas normas que otro artista pondrá a su vez en duda, y así indefinidamente el que propone normas al arte es el propio arte, medidor, pues digamos, de su propia naturaleza. El, el artista interpreta el mundo, y ese interpretar el mundo es hacer mundo, eh, teniendo en cuenta que esa modernidad en el arte ignora esa estabilidad de la idea del arte y de la belleza clásica, y admite el tiempo y le abre paso a la destrucción, a la desaparición, a la corruptibilidad del cuerpo, digamos que en buena medida a lo transitorio de la vida, y nos encontramos entonces un descenso vertiginoso hacia un contenido narrativo cada vez más profundo, y ahí la carne, el cuerpo van a cobrar vida. Nos encontramos una percepción estética cercana a la producción y a la recepción. Salaver señala, y les leo una cita, dice: ahora el mundo en su realidad textural es una escena de lo aparente, materialidad fluida, goce de momento en una exuberancia que lo aboca a la caducidad y al fin. Afirmarse no es más que ratificar la vida en su transitoriedad. Entonces, lo que nos encontramos en este contexto es que la competencia del artista va a ser aceptar y multiplicar lo aparente e incrementar lo sensible, recuperar un poco la mundanidad de las formas, y cada vez reivindicar de manera más fuerte lo efímero como categoría. Por eso el arte contemporáneo no solo descubre el valor, sino que cada vez va a reivindicar de manera más fuerte el valor y la fecundidad de la materia. Por eso los artistas piensan cada vez más con, con el cuerpo. En ese sentido, eh, formar, formar no va a ser manipular la sustancia con el fin de darle un contenido espiritual como había sido pensado hasta el, no sé, hasta el siglo XX, un contenido espiritual del que a lo largo de ella misma se vería excluida, sino que formar es encontrar el contenido en ella misma a partir, pues, de una potencialidad que se manifiesta significativamente. Y miren que volvemos de manera reiterativa a ese asunto de lo significativo. Una obra ya no representa entidades en el espacio. Ella misma es una entidad completa que requiere su propia espacialidad. Miren que la reivindicación de la materialidad de la obra, que va a ser tan importante en el contexto contemporáneo, que en el contexto moderno y en el contexto incluso del arte conceptual, la obra, lo habíamos dicho, la obra podía ni siquiera existir
y lejos de rendir intelectualmente con el desinterés de la vieja ciencia estética, que como lo quería incluso Baumgarten, el arte nos concierne, nos incumbe. eh, su tierra en términos de Heidegger hace ruido, se descompone, huele, cambia, los materiales se derraman, las formas corpóreas recobran, o sea, una integridad. Entonces miren que lo que a mí me parece interesante es que todo esto es como una deriva de la representación icónica. Miren que hay una suerte de iconicidad en ese sentido. Miren que son cosas vinculadas a la idea de mundo y tierra de Heidegger, de las cuales pues hablamos cuando leímos el texto de Bátimo. Y aquí aparecen cosas que Pérez Alaver desarrolla en otros textos, que son las ideas de que una obra de arte es forma expresiva más forma de contenido, que es la idea de que en una obra de arte se vinculan el estilo personal más la cultura compartida. Él señala que en una obra de arte pues hay una suerte de contexto cultural que se asocia a un lenguaje convencional y que eso le da a la obra el asunto de la inmediatez, de la huella o del rastro, pero que es una cosa que va a ser importante, y es que ese asunto del contexto cultural pues necesariamente nos hace pensar pues de manera necesaria en el asunto de lo simbólico. Eh, en, ese, en ese punto entonces hay una distancia importante entre un plano de las texturas, que es una presencia, digamos, digamos, del autor y demás, y, lo que él llama una materia suculenta, que, que denota pues lo tangible, el tiempo, la temporalidad, eh, y es un paso, digamos, que inaugura un nuevo ciclo en el que él dice que la visibilidad va a ser superada con lo visible. Y aquí miren que es la idea eh, de una nueva, digamos, un nuevo contexto estético en el cual va a ser fundamental esa idea que habíamos visto y que miren que es propia del contexto contemporáneo, de que para que se dé la experiencia estética es necesario que exista el objeto para que se pueda dar la relación entre dos cuerpos. Entonces miren que en todo este contexto lo que es importante que me parece que encuentro es que no hay un rechazo a esto, esto no lo dice Pérez Alaver, es una cosa que yo encuentro, que yo sí, que yo planteo, es que encuentro que no hay un rechazo a la referencialidad icónica, a la materialidad, a los grumos, a los objetos, solo que estos ya no solo denotan, sino que además tienen un significado connotado y por eso son también indexicales y simbólicos. Entonces la mirada en el arte contemporáneo se localiza en el objeto, pero luego lo trasciende. Entonces el valor semántico del objeto en tanto huella eh, no excluye el iconismo, sino que lo transforma. Entonces, entonces el arte termina siendo una actividad productora de formas de significación y una suerte de vehículo de significación. Es la idea del arte, como pongo aquí, el arte como signo de un signo. El arte pues como con un valor icónico, pero después de ese valor icónico, no, con un valor indexical y con un valor indexical y simbólico. Eh, son signos de un signo en un, dice, y les leo una cita de Pérez Alaver, en un deslizamiento semántico,
cuya primera y principal función consiste en llamar la atención acerca de su propia premura, su corta validez, anunciando por la vida. Anunciando por la vida, el arte busca en su trasfondo, escudriña el almacén de sus materiales posibles y finalmente le da al cuerpo de la pintura la carne que le faltaba. Entonces lo que volvemos a encontrar aquí es que teniendo en cuenta que el objetivo del arte es interpretar el mundo, entonces hay una suerte de proyección, o hay una suerte, no, hay un proyectar la naturaleza y por ende significarla en una diversidad de formas expresivas. Entonces hay una cosa interesante que encontramos aquí, es que todo empieza con un interés por las cosas visibles, sigue por un cuerpo que toma conciencia de su sentir y viene luego a pensar. El arte pues es un dispositivo visual de significación que genera en el receptor algún tipo de acción. Eh, un, les leo otra cita de Pérez Salaver vinculada precisamente a este asunto y dice Pérez Salaver, un cuadro es un dispositivo visual de significación que determina en su receptor algún tipo de acción y miren que ahí ya está planteando un nuevo asunto de lo que es la experiencia estética en la contemporaneidad, lo cual tomando en su hipotética totalidad, hace inevitable que 1. Su visualidad provoque una expectación más que una expectativa, llama la atención, da que ver, miren, un primer elemento de experiencia estética de experiencia estética en términos de recepción. 2. Su expresión relativa a unos sentimientos lleva a un hacer sentir. Y 3. La intencionalidad responsable de la significación indica al espectador un cierto grado de reflexión intelectual. Entonces, miren, en términos de estética de la recepción, da que ver, hace sentir y lleva a reflexionar. Entonces, miren que es un nuevo elemento en términos de recepción estética. Entonces, se pintan cosas, se plasman sensaciones y luego ideas que son contenidos mentales. Entonces, en ese sentido, el arte representa, expresa y plasma, podríamos pensar que de manera simultánea. Gracias a esta, digamos, en este contexto encontramos una suerte entonces de perspectiva, teniendo en cuenta esto, pues esto lo podemos llevar a una perspectiva semiótica, donde en el primer caso, en el orden de la exterocepción, encontramos el elemento de la iconicidad, o incluso en el orden sí, en el primer orden encontramos la exterocepción, que es la iconicidad. eh, en el segundo elemento de la propiocepción está la indexicalidad, incluso de lo plástico, de lo manual, de los materiales o de la técnica, del tratamiento de unas formas que son digamos, como vehículo de un cuerpo que se expresa pintando. Y si llevamos esos pensamientos o sentimientos al tercer momento, que sería la interocepción, eh, ya sería el plano de lo mental y el resultado será el simbolismo. Una de las cosas que es importante tener en cuenta o notar es que esos tres registros están encadenados semióticamente. El simbolismo del último sirve para regresar al primero, donde lo icónico, antes de cerrar, digamos, como metodológicamente el círculo, se revierte en lo simbólico, cuya función en última instancia consiste en actuar como regulador de los tres registros. Entonces miren que tenemos tres planos, un plano de lo,
de lo visual, un plano de lo mental y un plano de lo manual. Entonces la interocepción está en el plano de las ideas, de lo manual, la propiocepción de las sensaciones de lo manual y la exterocepción de las cosas de lo visual. La exterioridad, la, la exterioridad es digamos, perteneciente al mundo de las cosas, en tanto sometida a la percepción, ya posee una naturaleza mental, digamos a ver, me explico, tendemos a pensar que la, que la exterioridad está, digamos, perteneciente al mundo de las cosas, entonces cuando nos enfrentamos a una relación con una cosa, el primer plano sería el de la exteriocepción, que sería el de lo visual. Sin embargo, eso ya posee un plano mental porque está vinculado a un asunto cultural, está vinculado observamos cualquier cosa y lo relacionamos con algo que ya hemos visto antes. Entonces miren que una de las primeras cosas no es simplemente el plano de lo visual, sino que también entra el plano de lo mental. Entonces por eso es ese encadenamiento semiótico y es como una suerte de círculo donde todo está encadenado. Lo que es importante en términos del arte es que los tres planos, el arte está en los tres planos al mismo tiempo, lo exterior es percibido, se mentaliza, se percibe y el artista utiliza su manualidad para exteriorizarse con la impronta de un cuerpo activo. Hay cosas en términos de la historia del arte que también son interesantes. Por ejemplo, nos encontramos que en términos el arte dominantemente icónico era realista, el arte dominantemente indexical era expresionista y el arte dominantemente simbólico era idético. Unas en el arte cosas como esta, digamos, lo que nos permiten empezar a construir y a las cosas que nos permiten empezar a llevar, digamos, lo importante con estas cosas, digamos, con estas construcciones conceptuales es empezar a pensar esto cómo afecta, digamos, de manera directa el arte. Y lo que es importante tener en cuenta es que en el arte contemporáneo el futuro se va a clausurar, digamos, por desgaste, la naturaleza ya no se representa, las fórmulas se van a hallar, digamos, los métodos se van a hallar deteriorados, la idea de renovación creativa va a ser una fórmula caduca, el presente y la memoria inundan y saturan, pero también activan de contenido, se funden con la materialidad, con el pasado y con el futuro de la obra y del artista. La experiencia artística en ese sentido va a ser simultáneamente sincrónica y diacrónica, indexical y simbólica, y el arte va a ser un cuerpo significante o un acontecer discursivo con una significación histórica. Y todo eso necesariamente va a complejizar lo que va a ser la experiencia estética, no solo productiva, sino en términos de la recepción. Bueno, lo que es importante entonces es pensar, de lo que me interesa entonces que seamos conscientes es cómo se va a transformar esa idea, construir aquí es cómo se transforma esa idea de iconicidad. Dice Peirce, dice, un signo es alguna cosa relacionada con una cosa segunda, su objeto, con respecto a una cualidad, de manera tal que lleva a una cosa tercera, su interpretante, a relacionarse con el mismo objeto, y ello de manera que y de manera tal que induce, me equivoqué, a una cuarta a relacionarse con este objeto en el mismo modo ad infinitum. Entonces es importante que tengamos en cuenta que un signo es un representamen más un objeto más un interpretante. El representamen es la parte sensible, digamos en términos del arte sería la superficie del cuadro,
el objeto sería lo referenciado en la realidad, el efecto significativo logrado por el representamen, y el interpretante sería el contenido mental para relacionar el representamen con el objeto. Bueno, en términos de lo que llevamos, entonces hay que, hay que plantear varias cosas que son importantes en un primer, en un primer momento. eh, Pérez Alaver plantea, normalmente uno piensa en la referencialidad acorde a códigos culturales, lo plantea en lo simbólico, pero según Peirce, pero él plantea el iconismo en términos en estos términos. eh, él señala que el iconismo hacia la forma reconocible, y él dice, él nos va a plantear que el signo es similar a lo que denota. Hay entonces ideas vinculadas a y él dice, ojo, pues el iconismo no es siempre igual, no es siempre lo mismo. Hay una idea de similitud, de parecidos, de semejanzas, de analogías, de proporcionalidad, de igualdad. Entonces la iconicidad es una cuestión de grado, incluso es una cuestión de vocación. Hay iconismo en un cuadro que es icónico y que es una representación mimética de un personaje, pero hay iconismo también en una nube que a una persona se le parece a un perro, porque le evoca a un perro. Entonces eso depende del receptor, que es el intérprete. Entonces es una cosa que es importante tener en cuenta. Dice él, y les leo una cita, dice, en este sentido, eh, eh, hay una evocación, que la similitud puede llegar a funcionar eh, pertenecientemente. eh, 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 ay, no entiendo mi letra aquí. Puede funcionar como una ilusión que estimule al receptor a adoptar una actitud de comportamiento afectivo o emocional análogo que tendría frente al objeto referenciado. Entonces, lo que es importante tener en cuenta en el iconismo, y de nuevo, lo que me interesa con todo esto es que pensemos esto cómo está configurando ese paradigma de estética de la recepción. El iconismo o la imagen icónica busca ejercer esa referencialidad acorde con determinados códigos culturales que van a condicionar la mirada. Y de ahí va a aparecer un concepto que me parece sumamente interesante en este contexto, y es que aparece el concepto de hipoícono. Hipoícono va a ser cualquier imagen material, como puede ser una pintura, digamos, que en su modo de representar, absolutamente convencional, digámoslo, pero que con independencia de títulos, de marcas, puede ser, digamos, llamada un hipoícono, y que lo que es interesante es que al atenerse a unos códigos culturales, a unas maneras propias de ver, entra en esa categoría hipoicónica, que es un signo icónico que que no rechaza, sino que por el contrario asume una condición de signo indexical o simbólico. Es decir, el hipoícono es un icono que asume, un icono que tiene una referencialidad cultural que condiciona culturalmente la mirada, pero que tiene una condición de signo indexical o simbólico. Entonces, lo que él señala es muy interesante, porque él dice, cuando un icono se comporta como hipoícono, es, significa algo más. Es decir, cuando estamos ante un hipoícono, estamos ante otra cosa. Cuando estamos ante un icono, ante una cosa que tiene un significado denotado. Pero cuando estamos ante un hipoícono, estamos ante algo que pasamos ante un significado segundo, ante un significado indexical o simbólico. Entonces tiene un asunto, digamos, que me parece que va a ser muy interesante en términos de ese significado.
Eh, bueno, esto ya se los acabo de, de, de señalar. Eh, bueno, esto, discúlpenme, me voy a quedar aquí un minuto para que no nos adelantemos demasiado. Bueno, en ese sentido es importante, pues si bien ahorita les di una definición rápida de índice y de símbolo, me detengo un poco en ellos porque pues al fin de cuentas es el interés fundamental en este tema. Recuerden que el índice es un signo, digamos, en segunda instancia, es un signo que remite a una cosa distinta al objeto, que alude a algo que es significativo de una, que es significativo de, es, digamos, una cosa significa cuando conduce nuestra atención hacia otra cosa con la cual tiene una relación, digamos, más o menos estrecha. Entonces, la idea es que algo se parece icónicamente a algo porque nos remite hacia otra imagen, hacia otro objeto, porque fue, digamos, realizada de cierta forma. Eh, hay, la idea es que se vincula a pistas, a señales, a rastros, a rasgos estilísticos de significación y demás. Mientras que el símbolo se va a vincular a códigos culturales, a leyes, a hábitos. Eh, Volviendo al iconismo, que es una de las cosas en las que va a señalar y va a volver pues en repetidas ocasiones, eh, Pérez Alavert, y él va a volver al iconismo precisamente para señalar que la idea del iconismo no es una idea clausurada, sino que es complejizado, y que eso me parece sumamente interesante. Entonces él señala que una de las cosas del iconismo es que evita rodeos a la mirada, una suerte de llamada premiante a la referencia, eh, con la aparición, digamos, de, de una suerte de arte como dispositivo de orden metafórico con sentido que va a permitir precisamente eso. Entonces aquí va a aparecer una cosa precisamente en esa relación no solo del iconismo, sino del iconismo del arte. Entonces aparece la necesidad de una sintonía entre el sujeto que concibe y el que dispone. El que concibe va a ser el que concibe va a ser el artista, el que concibe, perdón, va a ser el público, y el que dispone va a ser el artista. eh, y, perdón, el que concibe y dispone es el artista, y el que codifica es el público, que es el sujeto a quien le evoca, que es el público también. Entonces, con todo esto lo que plantea es la necesidad de ese sistema semiótico compartido para que la mirada pueda atravesar la superficie del cuadro y pueda ir a una profundidad. Entonces aparece la necesidad en todo este contexto, que miren que de nuevo lo que acabo de decir, lo que estamos planteando es una estética de la recepción. Aparece una necesidad de un preacuerdo que no es más que una ley que una vez transformada en convención se va a naturalizar mediante el uso. Y lo que plantea Pérez Alaver en ese contexto es que eso es lo que va a plantear moverse con tranquilidad de los valores icónicos a los valores simbólicos. Y no solo de los valores simbólicos a los icónicos, sino moverse de un símbolo, teniendo en cuenta, o tener en cuenta en este caso, que un signo icónico es una virtualidad patémica, es decir, es algo que plantea una reacción estética, que plantea emociones, que plantea pasiones, precisamente teniendo en cuenta el título del libro, porque es un cuerpo suculento.
casos incluso que les traigo, lo que ponía aquí, virtualidad patémica, casos incluso donde nos encontramos, como les traigo acá, casos de hiperrealismo, como esta obra que es Aliento de Oscar Muñoz, que no sacrifican la expresividad de querer mostrar otro mundo, porque son producción expresiva por una vía indicial, no solo referencialidad del signo icónico hiperrealista. Y les quiero poner un pedacito de un video que me voy a salir de aquí y se los voy a poner por aquí. Hemen, izenburuak ere obrarekin erlazio zuzena du. Muñozen aliento edo hatxa obra ikusiko dugu. Artista honek 8 ispilu jartzen ditu, eta guk ispilura gerturatzen bagea, gure erreflexua gure isla ikusten dugu. Baina, ispilu bakoitzari hatxa bota ezkero, pertsona baten argazkia ikusten dugu. Hemen agertzen zaizkigun argazkiak Kolonbiako konfliktoan desagertutako jendea da. Eta gure hatxaren bitartez gure laguntza, gure babesa eta gure oroitzapena ematen diogu. Berak zera esaten du, nolabait argazkiak direla memorian edo historian zehar, pertsona desagertu horien gertakizunak edo ekintzak gogoratzeko. Bueno, entonces, discúlpenme, yo paro esto, que esto no vuelva a seguir. Bueno, entonces lo que nos encontramos en lo que les decía, lo que nos encontramos en este contexto, no es solo la referencialidad del signo icónico hiperrealista, es un fenómeno de presencia y presentación mediante una nueva forma de representación. En el hiperrealismo la imagen se confunde, digamos, con la cosa. Digamos, pues hay una confusión del representamen con el objeto por parte del intérprete, y lo que nos encontramos son signos, digamos, fuertemente icónicos que podríamos pensar que en buena medida nos permiten experimentar en parte o totalmente los objetos sensibles o los efectos sensibles que nos produciría un objeto si estuviera allí presente y no en representación. Entonces es la idea del efecto de la vida, del acto de presencia, que el cuerpo se vuelva significado, que la realidad se revela, se le revela en los signos. Entonces, en todo este contexto, lo que nos encontramos es que el lenguaje del arte no es un simple medio para reflejar el mundo, sino algo que ponemos en su lugar para, para, para darle cuerpo. Miren que entonces en todo esto lo que hemos construido es que este es un nuevo contexto en términos de teoría del arte y de teoría estética, donde la iconicidad y el mimetismo no pueden ser considerados cosas iguales. Aquí lo visible viene a lo tangible y el contenido se va a identificar con la expresión. El arte se asimila con el cuerpo, y podríamos pensar que el arte mismo se convierte en una confesión somática, y eso lo encontramos en obras como Corte de Florero de Juan Manuel Echavarría. Les puse incluso varias obras, pues de eso del arte asimila el cuerpo. Aquí encontramos que el arte no solo asimila el cuerpo, sino que lo reivindica, lo afirma, y lo asimila. Recuerden que el corte de florero era una de las formas en las que dejaban los cuerpos en el periodo de la violencia. Está el corte de franela, está el corte del corbatín,
y estaba el corte de florero, que recuerden, el corte de florero era uno de los más violentos de todos, que a la gente le mutilaban todas las extremidades y le abrían un hueco en el estómago y dejaban y le metían en el hueco del estómago todas las extremidades como si fuera un florero. Entonces Juan Manuel Echavarría en estas obras nos presenta los huesos, huesos de personas, huesos reales, como en como esas cosas de Linneo, como las cosas, esto nos hace pensar en la expedición botánica y en esa naturalización de la violencia. Entonces miren que esto es archivo, pero esto es también indexical, y esto nos hace pensar en términos de la memoria y de la historia. Eh, y esto nos hace pensar y nos hace pensar de manera crítica. Entonces miren cómo es, piensen en todo lo que hemos construido conceptualmente en relación a a estas obras. Dice Pérez Alabert, les leo una cita: las formas se relacionan con las cosas del mundo natural porque unas representan a las otras, porque son signos, pero sobre todo porque estos signos no permiten comprender que sin la intervención de un sujeto que media en la significación, con su talante en sus ideas, el mundo de las cosas, en las formas, en los signos, no las podríamos ver. Entonces, lo que nos encontramos es que cuando la iconicidad entra en crisis, en ella se debe ver un poco la humanidad. Es imposible disociar el cuerpo del soporte en que, en que está inscrito. Y es por eso que hablamos de lo suculento, precisamente en esa no disociación del soporte. Es ese regreso precisamente a la forma de lo reconocible, a la huella, al rastro, en ese proceso, digamos, que reinaugura la materia en bruto, y que da paso a la superficie, eh, a la exhibición de lo corporal, de lo cotidiano, de lo intrascendente que hablamos precisamente, del contexto contemporáneo. Yo creo que la reinserción de los cuerpos de la imagen signo no es un rechazo a la iconicidad, sino un rechazo al mimetismo, eh, y, y, y por el contrario es una nueva forma de entender la iconicidad en el sentido en que el arte contemporáneo pone objetos literales, banales, prosaicos como obras de arte. Es un nuevo sentido de la iconicidad en tanto hipoícono, indexical y simbólico. Lo mundano digamos que se agrava, lo real se acentúa y se activa. Lo real, acentuado recupera el peso y se activa hasta el límite de la percepción sensorial y olvida, casi por completo aquella idea que hacía del desapego y del desinterés una condición para el goce, estético, y en ese, sentido de una emergencia de un mundo en la perspectiva del sujeto que es su autor. Por eso no puede haber una separación del cuerpo del soporte en el que aparece inscrito, porque el cuerpo va a ser el soporte. Y aquí aparece un asunto que va a ser fundamental en todo este contexto, y es que el goce intelectual del receptor, que depende de la capacidad de hacerse consciente de la naturaleza sígnica de la forma, captando en ella la intención que le ha dado origen. Les leo una cita de Salabert. Dice: alguna cosa que fue forma del movimiento, remanente de la abolición, permanece en el sujeto como un signo mental evocador del pasado, en el que se reactiva una emoción previamente experimentada. En este punto, el goce en sí mismo constituye una emergencia subjetiva de la hora. Quiero decir que despabila una experiencia pasada en un presente que el hábito cotidiano puede haber naturalizado, que es precisamente lo que habíamos dicho en relación a Notas sobre el índice de Rosalind Krauss.
Entonces el arte busca reivindicar la propia vida y el artista busca reivindicar la propia vida y el artista busca comunicar un estado, incluso estados emocionales desestabilizadores, suprimir la pasividad. Y aparece aquí una obra que me parece interesante. Bueno, estas cosas ya las he ido mencionando, que me parece, ay, yo había puesto una obra, juraba que había puesto una obra y lo había olvidado y lo olvidé. Bueno, se las muestro la próxima clase. Juraba que había puesto esa obra y lo olvidé. Eh, los invito a que busquen, la obra se llama Desde Adentro. Se me escapa el nombre del artista en este momento, es de la Bomba del Nogal. Eh, en este contexto, lo que encontramos es que el arte busca recuperar un sentido distinto al de esos diversos realismos, es un sentido de iconicidad distinto al de los realismos, eh, y lo que no podemos es dejar de ver en esa recuperación de la realidad una reacción al idealismo estético que privilegiaba lo ilusorio para ver para el goce contemplativo. Esto es una cosa que es distinta. Aquí lo que se busca es suprimir esa pasividad atribuida a la contemplación estética. La materia se convierte, como dice ahí, la materia se convierte en un cuerpo somático ambivalente, en la materia en bruto, significa y deja el contenido, se deja el contenido en manos de la expresión. Bueno, chicos, ese es un poco el panorama desde Pérez Salaberry, el panorama de la idea de lo indexical. Y bueno, incluso era de lo indexical, pero es más de lo icónico en relación a lo indexical y lo simbólico. Bueno, chicos, muchas gracias.